Somos los dispersos, soy parte de los dispersos. Y supongo que todo lo que estaba acá, la síntesis, esto ya lo hemos dicho Ujú. millones de veces. Entonces voy a pasar el fundamento, lo trabajamos un poco más, pero es lo mismo que hemos estado masticando hace rato. Siguiendo el programa, le prestamos atención al tema de los baños y le sacamos unos baños porque para poder un poco aprovechar los metros cuadrados de los recintos y definimos un poco el mobiliario que va a estar ahí para que se vea un poco lo que estamos pensando, lo que tiene que ir. Em, Siguiendo al tema de restauración, una de las primeras, como la primera aproximación, fue algo que he visto también antes y que me gustó como agarrarlo un poco como de partida, que es esta técnica que se llama kintsugi, que es una técnica de origen japonés, en donde las fracturas de un objeto se arreglan con oro. Y forma parte como de esta filosofía de que un objeto que tiene estas como rupturas se puede valorizar lo que le pasó y no ocultarlo, sino que mostrarlo. Entonces lo que le pasó a través de la historia, estas cosas se conservan, se muestran y se valorizan. Entonces esto es algo que lo encontré importante para también poder agarrar los otros temas de restauración. Entonces, de aquí siguiendo ya a buscar uno más concreto, encontré el Museo Columba de Peter Zumthor, en donde, a ver, voy a empezar a hacer zoom aquí, para mostrar más cerca. En donde las tres como leyes que encontré fueron la valorización de lo existente, la materialidad como contraste y la incorporación de ruinas como pieza al museo, que esto fue como algo específico del proyecto, pero me gustó mucho. En la valorización se encuentra en que los elementos antiguos quedan y también sirve como fundación para crear algo nuevo hacia arriba. Entonces lo que queda antiguo queda, no se demuele, no se saca, ni se restaura, no se pinta, queda ahí con sus como las cicatrices y de ahí hacia arriba sirve como para empezar a trabajar. Em, entonces existe esta base de la historia y de ahí Peter Sumter lo utiliza como para crear hacia arriba. Entonces como Kintsugi y las fallas se utilizan para sumar el valor a la arquitectura. Tenemos esta capa de lo antiguo y de ahí empieza lo nuevo. Siguiendo lo otro es la materialidad como contraste, en donde se nota que en realidad hay un esfuerzo por no crear algo que se llama los falsos históricos. Entonces se utiliza esta materialidad nueva como contemporánea, más pura, y se contrasta con la antigua, entonces siempre sí se crea como se logra la claridad de que lo que forma parte de lo que estaba antes y lo que forma después. Em, Después viene esta parte que es bien específica del proyecto, pero lo encontré súper bueno, que es incorporación de las ruinas como pieza del museo. En realidad Peter Sumter utiliza bien los perímetros y ciertas partes para poder crear hacia arriba, pues, para crear la espacialidad que él quiere, pero también utiliza las ruinas del centro y quedan como parte de pieza del museo, porque hay un puente que atraviesa y que te deja ver muy bien como la parte, lo que fue. Y estas quedan como también, no solamente que no quedan botadas, sino que también le da otro uso diferente que es como incorporarla como misma pieza. No queda como arquitectura, sino que queda como dentro de, como aparte de las pinturas, esculturas, la historia. También se valoriza y queda como historia, como pieza del museo. Siguiendo, este es otro como, ya no es de restauración, pero es algo como de espacialidad que empecé a ver y me gustó mucho, em, porque hay algo que también he estado como una ley que me he planteado y que quiero como llevar a cabo el tema de subir a las personas al carro del circo y poder moverlas y que se vayan empapando, de subirla y empaparla es como una ley que tengo que crear. Entonces, estas como, estas como estos niveles que suben, que bajan y que me abren incluso unos vacíos, que lo encuentro que también me puede servir para hacer este sub y baja y esta de subir a las personas al carro del circense. Aquí
Junya, se nota que, harto que él sube a las personas a niveles y se crea estas conexiones con abajo, también con el al lado, esto también, aquí. Entonces, y los vacíos que van quedando. Entonces esto es como también un referente que dije, esto me puede ayudar a construir algo. Avanzando este tema de materialidad y estructura. También fueron como tres categorías. La primera es como materialidad, en donde me di cuenta que sí, una posibilidad, alguna oportunidad buena es cuando tú creas una arquitectura bien pura, pero dejas espacio a la intervención artística. Entonces, esto yo encuentro que te permite a las personas como empoderarse un poco de los espacios y hacerlos de ellos. Entonces tú puedes crear como estos espacios que realmente están pensados para que sean intervenidos artísticamente y, como dije, haciéndolos de ellos. Los otros son como criterios como más estructurales, en donde si tengo como estas plataformas encima, estos segundos niveles tienen que estar reforzados por estos pilares como la librería de la universidad, que tiene estos como arcos y estos pilares que soportan. Y lo otro es como el voladizo, y cómo tú puedes crear este volumen que sale, y también como otro criterio de que tendría que tener la estructura para que me permita realizarlo. La Catedral Sagrado Corazón me muestra un poco estas estructuras que soportan, también con este corte que es de otro lado, y estos refuerzos permiten un voladizo que rescata una libertad en la planta. Em, Esos fueron como los criterios un poco estructurales y materialidad. Sí. Llegando a la planta, tengo tres niveles, que es la planta subterránea, es el primero, donde tengo estos como túneles, son dos túneles principales. El primero que nace el memorial, y de ahí es el que entra ya al núcleo, y este que va como bueno, por debajo de la línea. Estos son del barrio que está atrás, también llega acá. Me gustaría ver que estos como los puertos artesanales son como las puertas también, son como un- algo en común, que son los puestos los que te van como introduciendo al proyecto cuando tú pasas de los barrios. En la primera planta tenemos también que no se ve mucho el tema de las alturas todavía, porque eso va a ser la segunda. Y se ve también que hay una distribución de las pozas acá atrás, y después en el centro es cuando ya em, se junta el tema del circense. En la segunda planta es donde empezamos a ver esta, mm, estas dos como, bueno, ¿cómo te digo? A ver, esta estructura que te va conectando y te va creando esta conexión en vertical y también hacia abajo. Em, Me di cuenta que el tema del ensayo en volante es algo que ocurre muy en altura, entonces encuentro que sería muy interesante subir a las personas y que se encuentren con este tipo de actividad como a nivel o un poco más arriba. Lo mismo con las telas y el aro. En corte también se ve aquí, que este es el corte AA, y aquí tenemos las personas que se encuentran con esta actividad más de frente, y aquí también con el, con el auditorio. Entonces las personas suben y también se van agarrando de lo que pasa alrededor de ellos, hacia abajo, los de abajo también hacia arriba, y tener una actividad envolvente. Y aquí tenemos una plataforma que sube y va como conectándose a los lados con los espacios que se van desprendiendo. Y los cortes, o sea, los croquis, aquí tenemos uno encima de la plataforma, que tenemos las personas que están mirando hacia los lados, que van encontrándose con la actividad, y también al frente que ven el proyecto. Aquí cuando van entrando a los puertos artesanales desde el barrio, que es lo primero que ellos se encuentran, van como creando esta introducción. Aquí están caminando dentro del núcleo y tenemos como esta cubierta que crea, y las personas que van por encima, y también que va creando abajo este vacío.
Y aquí también que van subiendo a la plataforma, que te va agarrando estos espacios alrededor. Y lo otro era una plataforma que está en la cubierta del actual galpón, que se extiende en este voladizo y también te conecta, vamos a mostrarlo aquí, te conecta un poco con el auditorio, entonces estas personas desde el mismo galpón también tienen una vista a lo que está ocurriendo en el auditorio. Entonces eso también lo encontré y que sería bonito crear esta conexión de las personas, po, de aquí que van y que miran al auditorio. Me recordó un poco el proyecto, creo que el de Lima, que es el que se, que se quemó y después hicieron como un escenario que está como un poco, se ve como separado del otro, pero también crearon una espacialidad interesante. Y aquí como una vista del actual, la estación, y este como túnel que me va agarrando también lo que es la estación con el proyecto. Y eso sería todo. La planta, puedes mostrar la planta, ¿Qué parte? la, en general, claro, hacer Es un zoom. Porque tú tienes una planta que es un primer piso y una planta que es un segundo piso, ¿cierto? claro, Entonces, aquí, segundo nivel, segunda planta, esa. Eso. Ya. Mira, cuando eso es lo bueno también de exponer, porque ahí se expresan o se manifiestan algunas fortalezas o debilidades que solamente viendo el proyecto no aparecen. Entonces, cuando tú inicias, dices que ustedes son los dispersos, la deja, la lanza nomás, po, ese concepto, como que ya para identificarse como grupo, ¿no? Entonces, ahí eso me merece un cuidado o una atención como para decirte, la puede que esté equivocada, ojo, pero es lo que me pareció, que a lo mejor ese concepto en tu caso lo tienes tomado como una etapa ya superada, que ya se hizo como grupo y ahí queda. Ahora seguimos con otro tema, otra parte del avance del taller. Pero ese concepto no lo pueden abandonar, junto con todo lo que has ido estudiando, los referentes que trajiste, tus reflexiones que están muy buenas, debes ir vinculándolo y enlazándolo con ese concepto de manera que tú le encuentres la gracia y las posibilidades que tiene para poder ordenar tu propuesta. Entonces, los ejemplos que trajiste del Kintsugi, no sé cómo se pronuncia, que yo eh, lo había visto, sabía de eso. eso, es muy buen referente, hiciste un muy buen calce con el referente del Museo Columba, de Peter Sumter, con el de Junya Ichigami también, esto de poner en valor, que así partimos también al taller, pues dándole fuerza a esta problemática. Y que en general, bueno, tenemos que ver qué es lo que ha pasado hoy día, como que se han olvidado de que hay edificios existentes y que tienen que tener una postura. Entonces, en los planos tiene que aparecer claramente identificado qué es lo existente y qué es lo nuevo, de manera a entender cuál es esa intervención o cómo tú te haces cargo de esta valoración de lo existente, pero, pero vinculándolo además, así como estás haciendo estas asociaciones, que lo hiciste muy bien, pero me da la impresión que falta conectarlo con lo disperso, con esa dispersión que es la ley que recogieron del lugar como grupo. Y sin duda lo puedes hacer, pero no lo veo aquí con fuerza. Por eso es que te lo dije, como lo soltaste y después no lo vi que se retomara y fuera vinculando lo otro, por eso te lo digo, a lo mejor eso te puede ayudar. Eh, Cuando hablas también del falso histórico, eso es muy verdadero, es algo que incluso está casi como normativa por parte del Consejo de Monumentos, salir de esta repetición de estos falsos históricos y tomar una postura como la que tú nos trajiste como ejemplo. Eso entonces, ¿cómo lo vemos en el proyecto, en tu propuesta?
Lo otro, ya, después partiendo con el proyecto, cuando te dije que mostraras la planta o algunas intenciones, una pregunta que tampoco es para decirte que no, pero le veo otras posibilidades más potentes aún. Cuando tú dices que la conexión con los barrios es a través de puestos artesanales, esa conexión, esa vinculación debe estar, me parece bien la acción. Pero ¿por qué? Ahí me aparece la pregunta, ¿pero por qué tienen que ser puestos artesanales los que te vinculan? O sea, en eso los que den la cara con un tema que es el circo principalmente. Entonces uno podría decir que lo primero que se me ocurrió, de manera muy simple, porque a lo mejor no zonas de distintos tipos de ejercicios, que es casi como ese precalentamiento o calentamiento que me dicen que no se dice precalentamiento, pero a lo mejor máquinas de ejercicio, zonas que tengan alguna característica similar a lo que te estoy diciendo, de manera de entrar en movimiento, ¿ya? Que después tú vas a trabajar en esta dispersión, pero a lo mejor tiene más relación con el movimiento del circo, con esta velocidad, con la dinámica. Por ahí tú algo dijiste de subirlo, no lo alcancé a notar bien, pero era interesante esa intención que tú tienes, de subirlo. O sea, de como de subir a la persona a ver a la persona que está entrenando. Entonces, algo de eso, ¿por qué no son esos puntos los que vinculan con el resto del barrio? Porque tienen que ver más con el tema. Esa era una pregunta que me quedo con respecto a plantear los puertos artesanales. Después, cuando tú muestras en el corte y hablas de esto de subir, que es interesante y que tú lo puedes vincular, pero súper fácil o pareciera muy vinculado con lo de la dispersión. Y ahí falta ahondar cómo va a aparecer esa dispersión dentro del proyecto, más allá de dejarlo suelto, las distintas unidades, porque después cuando vemos el corte, fíjate que son cajas nomás. Ese es un temor que tenemos en general y que se lo hemos planteado con Pablo en las revisiones anteriores, de que no queden con cajas. Por eso es que es importante este ejercicio hoy día, que se desprendan de esta caja a la cual tú, si te vayas al corte, le pusiste como una curvatura en el cielo, o sea, que quieres buscar cierta soltura, pero termina siendo una rígida caja. Y lo que tú haces es después algo tan artificioso como poner una rampa como para subir. Entonces, me acordaba de unos proyectos de BID, que también les hemos hablado, en que efectivamente, o sea, es todo el suelo el que se levanta para construir realmente ese subir, se levanta. Y efectivamente tú subes, y en ese subir a lo mejor, porque mira estos muros tan rígidos, ¿por qué algunos no se descuelgan? Porque tú estás hablando de una dispersión, ¿y qué es la dispersión? Ahí aparece otra pregunta también que no te la había dicho. Porque después en tu reflexión, así como profundizaste con con estas acciones, con rescatar lo existente, pero ¿cómo aparece eso con esta dispersión? ¿Cómo aparece? Por ejemplo, en el de Sumter está estas pasarelas y tú vas viendo las ruinas dentro de estos recorridos. Pero aquí, ¿cómo evidencias tú esta dispersión, pero dentro de estos recorridos, de este asomar, a lo mejor quedar casi descolgado mirando a los circenses preparándose para su rutina? Entonces, a lo mejor, ¿por qué estos muros están así? ¿Por qué no están inclinados? ¿Por qué uno no se apoya en otro? O sea, entonces, por eso también este ejercicio de hoy día, de manera de que ustedes vayan jugando, o sea, que sea una actividad eh, que te permite, o sea, que te da a todos, le da la posibilidad de regalarse la sorpresa de lo que pueda aparecer en esta modelación, que el SketchUp lamentablemente no les da. El SketchUp yo no he visto ningún caso en todos estos años en donde, salvo para una representación final, pero no para una búsqueda, no he visto yo que sea un aporte, al contrario, muchas veces atenta con el fundamento, hacen todo lo contrario y se rigidiza enormemente. Y en un proyecto como este, que la temática tiene que aparecer, entonces, ¿qué cosa del circo? Entonces, algo pasa en la altura a la cual tú quieres llevar al que recorre este lugar. Pero ¿cuál es la manera de llevarlo? No es una rampa, sino que es el espacio el que te va llevando a recoger a lo mejor
ese momento de vértigo que a lo mejor puede experimentar uno estando en este lugar. Pero va más allá de poner una rampa. Es como el espacio se eleva, se descuelga, después vuelve a bajar, y de esa manera empiezas a manejar esa dispersión. Pero es una dispersión, pero que se lee con un lenguaje que es común, o sea, igual tiene una unidad. Esa dispersión no significa que es todo distinto y que no se comunica, no dialoga entre sí. Entonces, claro, aparecen estos balcones, estos voladizos arriba, pero sigue siendo un muro súper rígido. Entonces, que no habla de la dispersión, fíjate, como que te tiende a cerrar en ese interior. Esa cubierta curva no es suficiente, pero es distinto que tú lo fracturas, lo inclinas y ese muro se transforma en suelo, se transforma en cubierta, entonces te va llevando, te va atrapando hacia un interior y te suelta, porque a lo mejor por allá iba la dispersión, pero es que eso no lo has declarado, no lo has, perdón, no lo has reafirmado, no lo has reafirmado en el enriquecimiento que tienes con estos estudios que has hecho y que sin duda están. Hay un muy buenos ejemplos que estudiaste, pero ¿cómo aparece esta dispersión enriqueciéndote estos conceptos y que te permitan imaginar cosas súper entretenidas para el proyecto? Porque es un proyecto entretenido, entonces no podemos pensar en que vamos a ver cajas tan rígidas que no se condicen con lo que uno se imagina que es un circo, este despliegue del cuerpo. Claro, y en eso lo último, ¿cómo se crea entonces esa conexión de las personas dentro de esta dispersión, esta dualidad? Eh, que te vean con una actividad física, eres observado, tú miras, eres parte en otro momento, entonces la dispersión tiene una posibilidad enorme de recogerse en un proyecto. Como que me extendí harto. Pero eso no, Mauricio. Tan bueno, me gustan tus referencias. Pablo, Perdón, estaba silenciado. muteado. Mauricio, yo creo que así como resumiendo un poco y tratando de enfocar, yo siento que en general todo, después de mirar todos los trabajos, en general todos ya tienen una solidez en sus fundamentos que quizás le está costando traspasar al proyecto, y eso es lo que de repente los tiende a entrampar, porque ahora hay que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de las palabras que nos han ido trayendo y de los conceptos en general. Entonces, yo creo que enfocado, digamos, en tu trabajo, que, por ejemplo, en planta, es interesante, pareciera ser que como que se está acercando al concepto, pero que sigue siendo todavía como tímido, así como dice Mabel, se terminan quedando en las cajitas nomás, así. Y yo creo que todavía lo estás mirando muy en planta. Está claro que no tuviste, a lo mejor no te alcanzó el tiempo para, para trabajarlo más en corte, pero la idea es que vayas llevando esto de la dispersión en todo lo que tú estés trabajando. O sea, que los volúmenes en corte también se vean dispersos, o que las formas vayan adquiriendo un lenguaje de lo disperso. Entonces, por ejemplo, en este corte, el corte BB que estamos viendo ahora, cuando al fondo se ve la silueta de la ciudad, que es como algo bonito que puede aparecer en tu proyecto, el hecho de comenzar a segmentarla puede hablar de que tú también estás diciendo algo respecto a lo mejor también de la dispersión, pero podría ser más fuerte si lo haces parte del proyecto, si lo declaras, si las formas de, lo- de los elementos del programa que estás traspasando ahí a planta y después a corte, van también hablando de eso. Entonces, creo yo que tiene que ver con soltarte un poco más y dejar que un poco el proyecto, digamos, vaya tomando fuerza.
Que no se quede ahí como en lo tímido de generar, ya tengo que generar un volumen para esto y levanto una caja y con eso cumplí. Y bueno, el concepto de la dispersión, entonces disperso muchas cajitas. Entonces también hay que cuestionar eso, porque no sé si de repente te incomoda, digamos, eso, así que sean rectángulos y cuadrados cuando estás proyectando, porque después tú colocas esta geometría que es como media serpenteante alrededor de la organización, que pareciera como que quiere otra cosa. Y como decía Mabel, cuando pusiste estas líneas como de cubierta curva, dan ganas que no sé, si en vez de que aparezca ese elemento estructural ahí, no, déjame el corte, Oh, déjame lo el saqué, lo corte. saqué. Tiro, tiro. Ahí está. En vez de que aparezca ese elemento estructural ahí, que me imagino que va a servir para que la gente del circo trabaje, o estos elementos que están acá, que son parte de esta estructura donde practican o muestran su acto, ¿por qué no eso pasa a ser parte a lo mejor de la cubierta? Y, y esto se empieza a agarrar de la cubierta, o estos elementos verticales que sujetan estos elementos donde se mueven, pasan a ser parte también de los elementos que conforman el, el edificio propiamente tal de ese programa. Entonces hay que dejar de ver los edificios como contenedores de cosas, ¿ya? Quizás es algo a lo que todos ustedes están habituados porque están acostumbrados a, ¿no es cierto?, a que existe una caja donde, no sé, si le colocamos sillas adentro es una sala de clase, pero si le colocamos colchonetas es un gimnasio. Entonces, que no les pase eso, porque se supone que lo que ustedes están proponiendo es una manera de vivir en función de, en este caso, el circo, de vivir un espacio. Entonces, si los elementos que se necesitan para que el circo funcione pueden ser parte de la estructura y pueden también dialogar con la forma y dialogar también con el resto del lugar, traten de pasarse de la raya nomás. O sea, aquí no estamos ni siquiera hablando de presupuesto, no estamos hablando de comportamiento estructural ni nada por el estilo. Estamos tratando simplemente de que lleven la fuerza del fundamento con la que han traído al taller, digamos, la materia, la plasmen en el proyecto, que no se queden cortos. Es como que se estuvieran restando, en general todos, es como que se estuvieran restando esa posibilidad por alguna razón, por alguna X razón. Hay algunos como que se están así tímidamente también asomando a lograr algo, pero todavía, ¿no es cierto?, están demasiado conceptuales también. Me quedo con tus croquis porque como que intentan decir algo más, eh, sobre todo quizás los tres últimos, o los cuatro últimos que tienen un poquito más de búsqueda y aparecen otras cosas. Pero de nuevo empiezan a aparecer como en el contexto estas cajas, como que para configurar y armar lo que estás buscando, sigues utilizando ese elemento eh, como base. ¿Ya? Está bien, ya estás componiendo el vacío con esas cajas, pero cuando pases, digamos, a la fase siguiente de que esas cajas empiezan a hacer el proyecto, trata de modelarla, o sea, de moldearla, de adaptarla a lo que a lo que necesita tu proyecto. Eh, si puedo a- apoyar ahora, Sí, Ujú. es verdad, no, tienen toda la razón, a mí me incomodan las cajas, yo no quiero hacer cajas, me incomodan mucho y no las quiero hacer. Lo que pasa es que en el proceso de trabajo empiezo como a agarrar la distribución y una idea iniciales y al final cuando llega la idea de empezar a pensar en cómo estos espacios podrían ser, ya no me cansa el tiempo para poder darle otra vuelta, entonces ya la caja va, pero yo no quiero hacer caja. Mauricio, ¿tú Y estás trabajando a mano? Disculpa que te interrumpa. ¿Estás trabajando a mano o en el computador? las plantas fueron en el CAD,
Pero los No, cortes fueron a mano, los croquis fueron a mano. sí, no lo creo que por eso los creo que muestran más. Los Oye, quiero, ¿y los tienes quiero la hacer render. posibilidad de imprimir? No. Ayer intenté imprimir y no pude. Trata, eso es súper fundamental, Mauricio, date esa tarea, la primera tarea, de imprimir, aunque sean por partes, tu plano, de manera que rayes a mano encima, comprar papel de este transparente y raya a mano, porque claro que en el CAD, porque si tú estás hablando de las personas, a lo mejor uno va a pensar un espacio curvo y que de repente como que te deja afuera y otra curva que te atrapa, no sé, pero el CAD va a ser súper difícil hacerlo, pues, entonces te está mandando la herramienta. Sí. O sea, Entonces tú lo dices, te sale del corazón, no quiero hacer caja, sí. pero no te estás dando la posibilidad, pues, entonces tienes que imprimirlo como para que lo tengas de base, aunque sea todo parcheteado, si eso da lo mismo. Y pedacitos de papel arriba para trabajar a mano. Es urgente eso que lo hagas. Ya. Sí. Bueno, esto es algo que siempre conversamos en los talleres y en la asignatura que dicto yo aparte, que es computación gráfica, que la imaginación no puede quedarse limitada a los conocimientos que uno tiene respecto de un software. Entonces, al final como que los proyectos quedan truncados por eso, como es que no supe hacerlo, y lo digo yo hasta en mi ejercicio profesional, o sea, hay cosas que uno dice, ah, esto podría ser así, y la fuerza que tiene que sea de esta forma es mucho más potente, pero como no lo sé hacer, como no lo sé representar, como no lo sé modelar, como X manera de decirlo, al final terminamos sacrificando cosas y tratando de hacerlo con otra estrategia. Entonces, este taller creo yo que es como un punto de inflexión respecto a eso, porque ustedes empiezan cada vez a demandar y a tener una imaginación cada vez más potente y a demandar una forma más compleja y todo, pero empiezan a tropezar con eso, con la capacidad de representarlo. Entonces, a veces por eso que es mejor trabajar a mano que en, que en las herramientas que no domino. O sea, que traten de utilizar la que mejor manejan nomás. Lo mismo que después cuando empiezan a ustedes mismos a aprender un software más que otro, no se queden con uno solo, sino que traten de ustedes ir aprendiendo de todo para que les sirva la mejor herramienta. Yo ahora como vamos a pasar a que ustedes hagan el modelo, creo yo que te daría la sugerencia o el desafío, digamos, de buscar dentro de las posibilidades que tú tengas en casa, no sé si tendrás plasticina o con harina y agua, Cartones. hacer alguna masa. eh, de salirte de los elementos clásicos, porque me imagino que muchos van a llegar con, no sé, con cajas, no sé, envases de algo. He visto tantas cosas de pilas, cartas, eh, corchetes. Entonces, trata de salirte de las cosas que tú no estás buscando, que son, digamos, las cajas. Entonces, Lo que rigiza. busca cosas que te ayuden a flexibilizar eso. Por ejemplo, el otro día que revisábamos con Mabel esa semana de descanso, yo fui a buscar una panty de mi señora y metí unas cosas adentro y empezamos a especular cómo podía ser la forma, digamos, que se estaban tratando de imaginar algunos. Eh, entonces, así de simple, o sea, no sofistiquen las cosas, no buscamos un maquetista experto y de oficio fino para representar lo que estamos buscando ahora. Queremos que sea muy, muy suelto. Es un ejercicio, lo que les estamos pidiendo es ejercicio proyectual, no es una maqueta de exposición, ni mucho menos. Aunque es lo más parcheteado con lo que sea, pero que empiece a aparecer lo que sí quieren levantar ahí en el lugar. Pero ese es el modelo de una parte, pues, entonces ahí estamos pensando en enfocarnos en el espacio más relevante
y que tiene que incluir el circo propiamente tal, pues ese programa y a lo mejor algo de lo que le rodea. Pero yo insisto con eso para todos que traten de imprimir lo que yo hago también, porque es complicado, pues, si para todos es complicado el paso de la... El otro día escuchaba un video de un arquitecto que comentaba que justamente frente a veces a las frustraciones que se tienen de que no se me ocurre qué hacer, este arquitecto decía que esto no, pasa a todos, que de repente hay un prejuicio y se cree que a los grandes maestros o arquitectos se les ocurre y lo solucionan todo al tiro. Entonces, mostraban una imagen de un proyecto de Norman Foster, parece que es un canal de televisión, pero era, y las imágenes de las maquetas que hizo, pero era un montón de maquetas para llegar al proyecto definitivo. Entonces, era bueno este comentario porque uno trabaja en su burbuja, pero no sabe cómo son los demás, los procesos. Y claro, porque hay mucho trabajo, cosas que uno descarta que después las vuelve a tomar. Entonces, uno arma entre papeles que yo rayo, por lo menos, siempre son un espesor enorme de línea. Otros, como les decía, maquetas, pero esto les pasa a todos, que descartan, salen unas cuestiones horribles, que dan ganas de quemarlas. Entonces nos pasa a todos, es parte del proceso creativo. Y yo veía después los comentarios y le pasa a mucha gente que justamente cree que es así, que hay algunos que se les ocurre una idea y esa es la que queda, y no, pues, es un proceso largo para la mayoría, estamos todos en eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo trabajo y primero con la topografía o el levantamiento del lugar, uno empieza a tirar líneas, pero yo todo lo hago a mano. Y de ahí, ya cuando tengo el programa, lo vamos pasando a los programas, como para ir escalando. Después voy imprimiendo y de nuevo a raya. Entonces, voy intercalando el programa con la mano. Y modelo, a mí me gusta maquetear, entonces... Y la maqueta te regala, sin duda, unos espacios que por lo menos yo no me imaginaría. Entonces, cuando estás maqueteando y metís el ojo y mueves plano, de repente aparecen unas soluciones que eso es como un regalo que te da el esfuerzo, como dicen, que te pille la imaginación, la creatividad que te pille trabajando. Eso, Mauricio, Gracias no por sé si tienes dudas. lanzarse. Sí, O sea, el comentario nomás de que dale. le dieron el clavo de lo de las cajas y que está tímido también es verdad. Y siento que hasta ahora, bueno, tengo las herramientas para hacer algo entretenido y algo interesante, pues, entonces eso me entusiasma Sí, para poder, lo porque tienes. está ahí, están las cosas, pero falta, bueno, está la oportunidad, pues, y también están los referentes, tengo que darle atención a Sí, eso. es que buscaste Eh, referentes re buenos. Y cuando vi yo el de Junya y Chigami, ese yo le encontré más relación con lo que tú estás hablando, porque fíjate con la naturalidad que ibas ascendiendo y ocupabas lo que estaba arriba. No hay ninguna rampa, ningún elemento puesto ahí, sino que es el espacio el que te tiene arriba, te tiene abajo. Esto parece como un espesor cuando uno ve las capas de hojas del otoño, cuando ves en Aguirre, Francisco Aguirre, es como meter el ojo debajo de todo ese espesor de hoja. Parece eso cuando uno ve este proyecto. Y hay una fluidez, ¿te fijas? Hay una dinámica, hay una dispersión, uno podría decir en todos esos espacios, todos distintos, pero son continuos y tú lo logras entender como una unidad. Para mí, a mi manera de ver, este es el más detonante o detonante de ideas y de orden para ti. sí, sí, también lo encontré como que era muy bueno. Bueno, no lo conocía y está bueno. Trata de llevar eso, digamos, a la planta cuando estés componiendo, digamos, los espacios. Esto es como también un comentario para todos, que se ven todos como trabajando en esa forzosa geometría del rectángulo,
y que algunos espacios como que quieren tomar algunas relaciones o con el lugar o consigo mismo, así como que el acto que se desarrolla dentro como que demanda ser distinto o adquirir una forma, digamos, como por ejemplo ahí se ve ese como anfiteatro ahí al medio que tiene como una malla, parece, el de la esquina superior derecha, en donde, digamos, ahí las cubiertas pasaron a ser Como gradería. una gradería y quedó ese vacío ahí en el medio que pasa a otra cosa, hay como un juego o algo así. Entonces, la forma, digamos, fue siguiendo a eso, no al revés. Ya es bonito eso del agua. Sí, no, es bien bonito, bien interesante. Ya. Sí, Eh, proyecto otoñal. Ya pues chicos, nosotros vamos a pasar a revisar ahora. Ustedes vayan a buscar cualquier cosa que encuentren en sus casas para poder hacer un modelo que represente lo que están buscando en espíritu y en intención, digamos. Eh, y la idea es que se suelten un poco más, que dejemos un poco de lado los planos, y no es una maqueta ni un modelo de lo que están haciendo literalmente, como que levanten eso, sino que traten de representar la búsqueda espacial que están haciendo. Eh, ya sea con una relación directa con el material o con la búsqueda, digamos, formal que están haciendo. Mira, son prácticamente 11. las 11. Entonces, bueno, igual tenemos que revisar. ¿Están por ahí, chicos? Sí, yo por lo menos sí. ¿Están por ahí? sí, profe. Vamos a ver cómo van. ¿Alguien quiere compartir algo de lo que ha estado trabajando, pensando en este rato, mientras nosotros revisamos? ¿Alguien que haya estado modelando algo? Yo tengo algo, pero súper mínimo de lo que alcancé a avanzar, pero también saqué observaciones interesantes porque, como ustedes siempre dicen que las correcciones son para todos, me cayeron como muchos palos de la corrección anterior, así que traté como de trabajar un poco eso, pero al final es bueno que el ejercicio espacial es, va por sí solo dando las respuestas. Por ejemplo, voy a apagar la cámara. Listo. Hola. Estaba haciendo un juego con estos palos y telas para hacer estructura y ir formando recintos que emularan un poco lo que tengo. Y me di cuenta al llegar al plano, porque primero puse estas como estacas, que es más o menos lo que trabajar en 2D, como lo que tengo en el plan maestro, que después al tratar de levantarla, los palitos se interfieren. Entonces, la propia construcción de estos palitos es lo que me va dando una forma de levantar la estructura y al conectarlos todos pretendo formar esa espacialidad al medio. Y eso es lo que alcancé a avanzar hasta ahora. Y después obviamente voy a ir cubriendo también, tratando de emular las otras capas que tengo en mi proyecto. Por ejemplo, en mi proyecto muestro una o sea, hay dos capas superiores, que una es un segundo nivel recorrible con algunos recintos,
y la otra es la cubierta. Entonces pretendo sobre estos tensores por ahora ir montando después la otra capa. Ya, Ramón. ¿Y cómo se va ligando eso con lo que fueron construyendo, digamos, como grupo con esto de la red, de los puntos estos como de unión, de la estructura? De hecho, lo que quería, voy a buscar algo para apuntar. Lo que quería hacer al llegar a esto, a estos triángulos, por así decirlo, era a través de más o menos el mismo ejercicio de la tela de araña, formar espacios que se parecieran a los que estoy trabajando para encontrar similitudes. Entonces, una de las formas de las que habíamos estudiado el tejido era cómo la araña se posa sobre diferentes puntos, parecieran ya estar tramados a veces en el paño o en la araña sería la naturaleza. En el caso de nosotros del plan maestro que teníamos, los puntos de donde se podría conectar la araña son los accesos principales o donde la gente interactúa con el proyecto. Entonces, por eso tracé como estas estacas para que luego del tejido de la araña se me fueran formando recintos parecidos a los que tengo, que son formas parecidas a las que salen también en mi plan maestro. Entonces, también tiene que ver cómo ese tejido me va generando situaciones que también lo que quiero expresar después es cómo estas situaciones de exposición exterior son hermanas de estas situaciones de exposición interior siendo tan diferentes, para que no pierda esto importancia con respecto a esto. Y eso. Súper. ¿Estás asociándolo con algún espacio en particular dentro del proyecto o es la ley que que quieres llevar a todo? Es la ley porque en mi proyecto igual existe como una norma espacial que quizás no he llegado a desarrollar por no todavía levantar las cubiertas, pero me gustaría que, por ejemplo, en los espacios más exteriores hubiera una cubierta, que después esta misma cubierta se va convirtiendo en la cubierta habitable de una forma ligera y después ahí mismo al llegar al centro del circo sea una cubierta ya habitable de una forma más sólida. Entonces, a medida que se va adentrando en el edificio, se iría solidificando esta cubierta. Entonces, eso es lo que quiero graficar después también porque lo tomo en cuenta como en mi proyecto tengo ya planteado una parte de esta cubierta que es la habitable, pero también quiero que esta misma cubierta sea la que tenga relación con la carpa del circo, porque también eso me llama mucho la atención de cómo el circo, eso también es una observación que tengo anotada acá. El circo, la carpa del circo es como cómo se convierte un elemento vertical en un elemento horizontal. Esto. Entonces, de alguna forma, si yo busco conexiones entre los elementos verticales y los horizontales, se me va dando también esto de la carpa de circo. Y eso es lo que también quiero ver, cómo hacer que esta carpa tenga la condición de una carpa de circo sin ser esta punta típica que habíamos estudiado como de las carpas de circo. Bien. ¿Sigue trabajando nomás, Ramón? Y una consulta como para que le des vuelta también. Al trabajar este concepto y esta asociación a la tela de araña, ¿por qué planteas un primer nivel, un segundo nivel? ¿Por qué así? ¿Por qué a lo mejor no es como un suelo que en algún punto se inclina? Porque nunca vemos estas telas de araña. En el fondo se cuelga de lo que encuentra y a veces adopta unas diagonales, son Claro. distintas figuras. Entonces, ¿qué hace que tú hables de un primer piso? ¿No será como trabajar sobre un prejuicio? Sí, de hecho, recién también como lo decía con la corrección que le decían a Mauricio, creo que era, también lo pensaba en eso porque decía, también ya había trabajado yo, al menos verbalmente, lo de hablar de cómo lo horizontal se transformaba en lo vertical. Y eso es como si lo segmento, claro, habla de un piso y de otro piso, pero también me lo pregunté recién y ahora también me gustaría hacer un juego así con la carpa sobre cómo un nivel puede transformarse en el otro nivel sin haber, por ejemplo, una escalera o una rampa, que en eso como que lo tenía muy figurativo en el plan maestro que entregué. Ya. Ahí a ver cómo lo arma. Ya, Ramón, Gracias. a ti por compartirlo, pues. ¿Quién más? ¿Alguien más partió con algún modelo?
¿Lucas parece? Ah, no, no. Ah, no, yo tenía una. Yo fui a comprar plasticina y ahí hice algo, no se lo ¿Ya? puedo mostrar. Ya. A ver. Sí, al principio empecé con arcilla, pero era muy, muy difícil porque era como se ensuciaba todo. Entonces cuando fui a comprar la plasticina, eh, empecé a jugar con esto. Una cosa que me gustó bastante fue esta posibilidad de agarrarse del galpón y con la misma bajada y esta estructura que sube me crea este espacio de exposición como para un anfiteatro. Entonces esa como operación que cuando estaba jugando con la plasticina me gustó bastante. También fui como tratando de buscar estas formas que me vayan creando estos espacios, pero sin una caja, po, sin como colocar una caja y saltarla encima, sino que la misma está como losa vaya como creándome esta instancia de espacio sin hacer el espacio muy formal. Entonces también vi como que podía crear como una curva que también me haga algo acá al medio para que se pueda crear como una conexión visual hacia abajo para que puedan observar también. Aquí también puede ser otro espacio de ensayo, pero no es una caja, pues. No puse cajita. Entonces estoy como tratando de buscar la manera de crear un espacio sin hacerlo formalmente con los muros, sino que de buscar algo un poco más distinto para poder albergar un espacio de estos de ensayo. Entonces eso fue como lo que fui buscando con estas cosas. Y esas aberturas, por ejemplo, en la que está arriba a la izquierda, esas aberturas, esas están asociadas a un espacio, como a las cajas que actualmente tienes. O sea, por ejemplo, decir que a lo mejor está, no sé, para ir viéndolo, cómo se asocia con la planta, a lo mejor este es un recinto hacia abajo, como un cilindro, por ejemplo, y este es otro que se abre en la parte superior, no sé, es una cosa así, o todo este es un solo espacio. Ah, no, estos son distintos espacios. No me imagino Ya, cómo no son. Me imagino ya, cómo puedo crear espacios sin hacer los muros, las cajas, pues, sino que cómo puedo crear distintos espacios distintos, o algunos se pueden juntar, se pueden enfrentar, pero sin las cajas, quiero evitar las cajas. ya, Y ya, eso fue siendo los hoyitos de la plasticina. ya, sí, además, asociándolo al programa también. Claro, eso me gustó la estrategia del anfiteatro, como puedo agarrarme de otro alimento, investigar la altura, y con esta bajada y este como volumen que lo abraza, puedo hacer como un anfiteatro sin caja. La primera que mostraste, esa descolgándose, después generabas una abertura que por lo menos en la imagen parecía que esa abertura se abría, o sea, como mirando hacia la otra parte esa cubierta que se había descolgado, Claro, claro, y así puedo crear como la grada y también lo otro, como pero que te devuelves sí, a reconocer el edificio. claro, sí, pues, eso me gustaba también, tomar como aprovecharlo, porque está ahí, y su altura, sin crear otro edificio con alta altura, sino que puedo aprovechar la que tengo y crear este anfiteatro, este espacio de exposición. Ya. Bien, ¿Quién Mauricio. más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere mostrar algo? Igual tengo algo así como, o sea, no es como tan maqueta, pero voy a compartir acá. Yo me puse a hacer la superficie mínima que habíamos planteado. Como nuestro concepto siempre fue membrana, entonces quería ver qué iba pasando con distintas superficies. Y esto ya lo Encajado. encontré interesante. Esta cuando las tres caras tienen como esa curva,
o tienen esa membrana, generan ese espacio ahí en el medio. Pero también se da esa situación, que no siempre, a pesar de que las tres tienen como esa superficie, en este caso como que encapsularon como una burbuja. Entonces se crea como ese como domo o algo así. Y después la superpuse, bueno, al principio traté de hacer como figuras irregulares nuevas, con lo que pillé por ahí. Y al final la superpuse. Y esto lo encuentro bien interesante, que en esta parte, aquí esta cosa blanca, se levanta, entonces hace que no se ve bien, pero ese como triángulo que se formaba en el medio, perfecto, se levanta. Ya. ¿Y Entonces, dónde quedó? ¿Mm? ¿Y dónde quedó? Tú dices que se levanta y que no se logra ver. Esa especie de burbuja, tú dices que se Claro. levantó. Sí, Y ahí pero está, se sí. levanta porque claro. Está como tensionado por esa... Claro. Claro. Entonces yo lo pensaba como una estructura portante, más una cubierta como una membrana, como lo es el circo. Y pensando en que no hemos visto todavía tu entrega, y Apunta por que lo lo estás mismo. pensando en la materialidad, o sea, como, bueno, esto lo estás viendo ahora, po, ahora lo estás descubriendo, lo estás observando, po, Claro, pero asociándolo a una materialidad con la cual tú puedas generar estos espacios, este espacio relevante, me imagino que es del cual estás hablando y que está en tensión, po. claro. ¿Cuál es el otro programa o con qué recintos se encuentra, con qué situaciones que genera esto que estamos viendo ahora? Claro, por ejemplo, yo lo pensaba en el sentido de que lo que hablamos la otra vez del amembranamiento, de cómo una estructura va empezando a generar como un centro. Entonces, tratar de buscar como esa forma espacial, o sea, esa estructura portante. Y Claro, de ahí, claro, o reconocer esa estructura aportante dentro de lo que existe, a lo mejor, pues, que pueden ser los edificios, hacia los cuales hay que tener una postura también. claro, claro. Ya. Ahora, por ejemplo, tendría que, claro, buscar dentro como de dentro del galpón o dentro de la estación, que son como bien regulares, entonces tratar de hacer algo así, ver cómo lo mezclo. Pero acuérdate que pueden proponer ustedes, pueden intervenirlo. Sí, sí, pero claro, o sea, tratar de que no sea algo tan escapado y que sea para poder aprovechar lo que hay. Sí. Entonces, claro, tratar de tener como el equilibrio, porque a la larga no O tratar sea, de hacerlo o sea, todo. puede ser una intervención bien atrevida, bien audaz, pero sin dejar de ser o sea, no, claro, puede tener otro uso, o sea, que no se malentienda, pero que no se pierda o que no dejemos de reconocer el edificio original, o sea, que es lo que le dio cabida a este nuevo uso, Claro, ¿ya? No es que se transforme completamente y que desaparezca lo que reconocíamos como ese edificio. claro, conceptualmente podría ser como lo que... Claro, por eso aparecen estos ejercicios que les pedimos, pues, o sea, este estudio del referente. Conceptualmente podría ser como algo así, como lo que está. Sí, Tú sí se entiende. Sí se entiende lo que quieres lograr. Aquí hay una búsqueda que también, bueno, esto es para todos. Eh, o sea, tener claro lo que uno quiere llegar. O sea, por ejemplo, en este, ¿qué más?
delicado que estar trabajando con burbujas, pero ahora sin perder la intención que tú quieres, con qué materiales puedes construir esto. De ahí, o sea, tener la intención y de ahí dar el paso a buscar la materialidad y con qué estructura yo logro esta intención que descubriste o que descubriste a partir de lo que estás buscando ahora, pues, en este trabajo. Esa aproximación con el material. Claro. Yo encuentro interesante ese cruce. Ojalá estés más referenciado a ese cruce que al último, que parecieran ser como dos cosas distintas y que, claro, genera algo interesante entre uno y lo otro, pero que no queden como dos cosas tan ajenas una de la otra. Aquí, si bien el jabón es distinto a la estructura rígida, como que tienen una ley entre ambos. En cambio, el otro es de esta estructura como más formal versus esta otra suelta que se cruzan así por casi como que por fuerza, como que ninguna entre las dos no tienen relación. Por más allá de que generen un producto similar, creo yo que la relación entre ambas hace que se pierda, digamos, lo simple, digamos, de este resultado, de la imagen que estamos viendo ahora. Es mucho más limpio esto. Claro. Ahora la idea era tratar de buscar más estructuras, más formas, a ver qué pasaba, pero no alcancé. Sí. No, pero puedes seguir experimentando todo este rato. Y bueno, y siempre. Pero creo yo que la búsqueda tiene sentido. El tema está en el calce que haces y cómo lo llevas, lo aterrizas al proyecto. O sea, creo yo que los edificios existentes te pueden ayudar harto ahí como para ser un soporte de una estructura nueva a lo mejor y por ahí cruzar esto de espacios, esos espacios como burbuja o con tela o con plástico, no sé cómo lo quieran hacer. Ujú. Eso, ¿es compartir? Sí. Gracias. Ya nos quedan como unos minutitos nomás para antes de que se corte. La idea es que sigan trabajando en los modelos que les ayuden a soltar un poco las propuestas. Nosotros también vamos a seguir revisando. Y no sé si En la tarde seguimos sí, de la misma manera, pues haciendo unos claro. breaks para ver El ideal el es que avance. también, si es que alguien tiene consultas en el trayecto y quiere salir, digamos, de su sala grupal para consultar algo o conversar algo, lo puede hacer. Aprovechen, digamos, la instancia. Ya, entonces eso, pues nos vemos más rato. Nos vemos, nosotros seguimos. Todavía nos queda un rato para seguir. Sí. Nos vemos Ya, en la tarde.